Quien cree en las palabras, cede en las ideas. Stalinao Zuleta. Un cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast literario, A Toda Palabra. Hoy me acompaña las lágrimas del cielo golpeando la ventana de la casa. A mi lado derecho, el cordón que teje la conexión de las ideas con el sentimiento. Lo invito a que reproduzca este podcast mientras usted va de camino a casa después de un largo y arduo día de trabajo. Espera el bus con paciencia en la estación más cercana. Conduce hacia una cita esperada, un reencuentro postergado o incluso si usted no hace nada. Porque para este momento, Stalinao Zuleta está en la sala de espera para recoger nuestro compartir en un tanto de su magnífica obra. Y para esta oportunidad, el ensayo Elogio a la dificultad, que nos asciende al concepto de felicidad y el legado que sigue vigente. En ocasiones uno se pregunta, ¿cómo es posible que evolucionemos tan lentamente? O incluso que a veces vayamos para atrás o nos quedemos atascados en la repetición. Deseo que este encuentro sea de su agrado y lo nutra de satisfacción y esplendor. Gracias por estar aquí, en nuestro lugar de encuentro y en nuestra cita de siempre. Zuleta creyó siempre en la capacidad transformadora del arte y del pensamiento. Sabía que los seres humanos no solo necesitamos pan y justicia, igualdad, dignidad, como piensan a menudo los políticos revolucionarios. Sabía que necesitamos pensamiento y belleza, alegría y armonía, libertad, originalidad, salud afectiva. Intentar hacer de nuestra vida una obra de arte. William Ospina. Stalinao Zuleta nació el 3 de febrero de 1935 en Medellín y murió en Cali el 17 de febrero de 1990. Sus abuelos habían sido abogados y su padre era un joven intelectual que murió en el mismo avión que dejó sin vida a Carlos Gardel. En su adolescencia tuvo como tutor y amigo a nada más ni nada menos que a Fernando González, uno de los pensadores y filósofos más reconocidos e importantes del país. Cuando cursaba cuarto de bachillerato, abandonó los estudios y se dedicó a estudiar por su cuenta. A partir de este momento, incursionó en los campos de la literatura, historia, filosofía, teoría del arte, las ciencias sociales. Fue un estudioso del pensamiento de Sócrates, de Platón, le apasionaba el teatro griego, la lírica de Homero, las tragedias de Sófocles y de Eurípides. Se interesó también por el estudio de los filósofos racionalistas de los siglos XVIII, XIX y XX, Hegel, Kant, Descartes, Spinoza, Nietzsche, Heidegger y otros también como en el área de la literatura, que sus inclinaciones orillaron hacia Cervantes, Marcel Proust, Kafka, Shakespeare, Dostoyevsky, Tolstoy, Edgar Allan Poe. En 1963 dictaba las primeras conferencias sobre economía política latinoamericana. En 1968 se vincula como profesor a las Universidades Nacional y Libre de Bogotá, donde dictó cursos de Derecho y Filosofía. Llegó a ser uno de los intelectuales más respetados de todo el país. Su trabajo como catedrático, como filósofo y autodidacta, además de sus grandes cualidades para la palabra, mereció que propios y ajenos le dieran el título de El Maestro Zuleta. En 1969 se traslada a Cali, donde ingresa a la Universidad Santiago de Cali. Allí trabaja como profesor, como investigador y vicerrector académico. 2 años más tarde, viaja a Medellín para vincularse como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. En 1974 regresa a Cali
y durante 3 años trabaja en el Instituto Psicoanalítico Sigmund Freud. A la Universidad del Valle se vincula en 1977 como profesor e investigador. En ese mismo año sale a la luz el texto Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica, libro que se logra a partir de las notas de clase de sus estudiantes. Uno de los aspectos que más a uno le toca y más especiales es que el maestro Zuleta, gran parte de su producción intelectual fue fundamentalmente oral. Solo 3 años después, de la Universidad del Valle, le confiere el doctorado honoris causa en psicología, evento en el que lee uno de sus ensayos más importantes y de mayor recordación, Elogio de la dificultad. Quienes lo conocían aseguran que no solo era un gran intelectual, sino una persona que tenía un gran sentido de la amistad. Las conferencias que daba en las universidades las realizaba en los auditorios más grandes, porque como dicen muchos de sus exalumnos, el maestro Zuleta no tenía alumnos, sino seguidores. Luis Alfonso González, médico psiquiatra quien trabajó con Stalinao Zuleta en el Instituto Psicoanalítico Sigmund Freud, dijo: la conversación era su gran disfrute. Hacía mucha referencia al arte de conversar. Era un defensor de ese arte como una forma de la amistad, pero también como forma de la elaboración del pensamiento y del goce. Stalinao Zuleta murió en 1990. Muchos de sus libros han sido traducidos a diferentes idiomas, y la Fundación Stalinao Zuleta ha publicado nuevamente la obra completa de este gran pensador colombiano. En su tumba, sin crucificó, quedó escrito un fragmento del famoso poema de Hodlerkin, La muerte de Empédocles. Y abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y doliente, y con frecuencia en la noche le prometí que la amaría fielmente, con pasión, con toda su pesada carga de fatalidad, que no despreciaría ninguno de sus enigmas, y así me ligué a ella con un lazo mortal. Elogio a la dificultad, por el Stalinao Zuleta. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces conversamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por lo tanto también sin carencias y sin deseo, un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros propósitos y de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Puede decirse que nuestro problema no consiste ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos. Que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Y sí, deseamos mal, en lugar de desear una relación humana, inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obliga a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros. Un nido de amor y por lo tanto, en última instancia, un retorno al huevo. En vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos
simplemente un mundo de satisfacción, una monstruosa sala cuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, una que sea capaz de dar cuenta de todo, una revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. El otro es el enemigo. Adán y Eva, sobre todo Eva, tiene el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. De esta forma podemos pensar que desconfiamos de las mañanas radiantes en las que se inicia un reino milenario. Son muy conocidos en la historia, desde la antigüedad hasta hoy, los horrores a los que pueden y suelen entregarse los partidos provistos de una verdad y de una meta absoluta. Las iglesias, por ejemplo, cuyos miembros han sido alcanzados por la gracia, por la desgracia, de alguna revelación. El estudio de la vida social y de la vida personal nos enseña cuán próximos se encuentran una de otro la idealización y el terror. La idealización del fin, de la meta y el terror de los medios que procuran su conquista. Quienes de esta manera tratan de someter la realidad al ideal, entran inevitablemente en una concepción paranoide de la verdad, en un sistema de pensamiento tal que los que se atrevieran a objetar algo quedan inmediatamente sometidos a la interpretación totalitaria. Sus argumentos no son argumentos, sino solamente síntomas de una naturaleza dañada o bien de máscaras de malignos propósitos. En lugar de discutir un razonamiento, se le reduce a un juicio de pertenencia al otro, y el otro es, en ese sistema, sinónimo de enemigo, o se procede a un juicio de intenciones, y este sistema se desarrolla peligrosamente hasta el punto en que ya no solamente rechaza toda oposición, sino también toda diferencia, en el que no está conmigo, sino está contra en mí. Y el que no está completamente conmigo, no está conmigo. Así como hay, según Kant, un verdadero abismo de la razón, que consiste en la petición, en la razón de un fundamento último e incondicionado de todas las cosas, así también hay un verdadero abismo de la acción. Uno que consiste en la exigencia de una entrega total a la causa absoluta, y concibe toda duda, toda crítica como traición o como agresión. Ahora sabemos por una amarga experiencia que este abismo de la acción, con sus guerras santas y sus orgías de la fraternidad, no es una característica exclusiva de ciertas épocas del pasado o de civilizaciones atrasadas en el desarrollo científico y técnico, que puede funcionar muy bien y desplegar todos sus efectos sin abolir una gran capacidad e inventiva y una eficacia macabra. Sabemos que ningún origen filosóficamente elevado o supuestamente divino inmuniza una doctrina contra el riesgo de caer en la interpretación propia de la lógica paranoide, que afirma un discurso particular, todos lo son, como la designación misma de la realidad, y otros como ceguera o mentira. El atractivo terrible que poseen las formaciones colectivas que se embriagan en la promesa de una comunidad humana no problemática, basada en la palabra infalible, consiste en que suprimen la indecisión y la duda. Esa necesidad de pensar por sí mismo que otorgan a sus miembros una identidad exaltada por participación, separan un interior bueno, el grupo, y un exterior amenazador, ausencia de respeto. Así como se ahorra sin duda la angustia, se distribuye mágicamente la ambivalencia en un amor por lo propio y en un odio por lo extraño, y se produce la más grande simplificación de la vida, la más espantosa facilidad. Y cuando digo facilidad, no ignoro ni olvido que precisamente este tipo de formaciones colectivas se caracterizan por una inaudita capacidad de entrega y sacrificios, que sus miembros aceptan y desean el heroísmo
cuando no aspiran a la palma del martirio. Facilidad, sin embargo, porque lo que el hombre teme por encima de todo no es la muerte y el sufrimiento, en lo que tantas veces se refugia, sino en la angustia que genera la necesidad de ponerse en cuestión, de combinar el entusiasmo y la crítica, el amor y el respeto. Un síntoma inequívoco de esta dominación de las ideologías proféticas y de los grupos que la generan o que someten a su lógica doctrinas que les fueron extrañas en su origen, es el desacrédito que les cae en el concepto de respeto. No se quiere saber nada del respeto, ni de la reciprocidad, ni de la vigencia de las normas universales. Estos valores aparecen más bien como males menores, propios de un resignado escepticismo, como signos de que se ha abdicado a las más caras de las esperanzas. Porque el respeto y las normas solo adquieren vigencia allí donde el amor, el entusiasmo, la entrega total a la gran misión ya no pueden aspirar a determinar las relaciones humanas. Y como el respeto es siempre el respeto a la diferencia, solo se puede afirmarse allí donde ya no se cree que la diferencia pueda disolverse en una comunidad exaltada, transparente y espontánea, o una fusión amorosa. No se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, someterlo a sus consecuencias, ejercer sobre él una crítica válida también en un principio para el pensamiento propio. Cuando se habla desde la verdad misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra boca, porque entonces el pensamiento del otro solo puede dar un error o una mala fe, y el hecho mismo de su diferencia con nuestra verdad es solo la prueba contundente de su falsedad, sin que se requiera ninguna otra. Nuestro saber es el mapa de la realidad, y toda línea que se separe de él solo puede ser imaginaria o algo peor, voluntariamente torcida de inconfesables intereses. Desde la confesión apocalíptica de la historia, las normas y las leyes de cualquier tipo son vistas como algo demasiado abstracto y mezquino frente a la gran tarea de realizar el ideal y de encarnar la promesa, y por lo tanto solo se reclaman y se valoran cuando ya no se cree en la misión incondicionada. Pero lo que ocurre cuando sobreviene la gran desidealización no es generalmente que se aprenda a valorar positivamente lo que tan alegremente se había desechado o estimado solo negativamente. Lo que se produce entonces casi siempre es una verdadera ola de pesimismo, escepticismo y realismo cínico. Se olvida entonces que la crítica a una sociedad injusta, a una basada en la explotación y en la dominación de clase, era fundamentalmente correcta, y que el combate por una organización social, racional e igualitaria sigue siendo necesario y urgente. A la desialización sucede el arribismo individualista, que además piensa que ha superado toda moral por simplemente el solo hecho de que se ha abandonado toda esperanza de una vida cualitativamente superior. Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial, es valorar positivamente el respeto a la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual uno imaginaría comunidad de los justos, cantaría el eterno Hosana del aburrimiento satisfecho. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil, no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni siquiera nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades. Hay que observar con cuánta desgraciada frecuencia nos otorgamos a nosotros mismos en la vida personal y colectiva la triste facilidad de ejercer lo que llamaré una no reciprocidad lógica
es decir, el empleo de un método explicativo completamente diferente cuando se trata de dar cuenta de los problemas, los fracasos y los errores propios y los del otro cuando es adversario o cuando disputamos con él. En el caso del otro, aplicamos el esencialismo. Lo que ha hecho, lo que ha pasado, es una manifestación de su ser más profundo. En nuestro caso, aplicamos el circunstancialismo, de manera que aún en los mismos fenómenos se explican que las circunstancias adversas, por alguna desgraciada coyuntura, él era así, yo me vi obligado. Él cosechó lo que había sembrado, yo no pude evitar el resultado. El discurso del otro no es más que un síntoma de sus particularidades, de su raza, de su sexo, también de su neurosis, de sus intereses egoístas. El mío es una simple constatación de los hechos y una deducción lógica de sus consecuencias. Preferiríamos que nuestra causa se juzgue por los propósitos y la adversaría por los resultados. Y cuando de este modo nos enseñamos en ejercer esa no reciprocidad lógica, que es simple una doble falsificación, no solo irrespetamos al otro, sino también a nosotros mismos, puesto que nos negamos a pensar efectivamente el proceso que estamos viviendo. La difícil tarea de aplicar un mismo método explicativo y crítico a nuestra posición y a la opuesta no significa, desde luego, que consideremos equivalentes a las doctrinas, a las metas y a los intereses de las personas, a los partidos, a las clases y también a las naciones en conflicto. Significa, por el contrario, que tenemos suficiente confianza en la superioridad de la causa que defendemos, como para estar seguros de que no necesita ni les conviene esa doble falsificación con la cual en verdad podría defenderse cualquier cosa. La voz de Fausto, en el carnaval de miseria y derroche propio del capitalismo tardío, se oyen a la vez lejanas y urgentes las voces de Goethe y Marx, que nos convocaron a un trabajo creador, difícil, capaz de situar al individuo concreto a la altura de las conquistas de la humanidad. Dostoyevsky nos enseñó a mirar hasta dónde van las tentaciones de tener una fácil relación interhumana. Van no solo en el sentido de buscar el poder, ya que si no se pudiese lograr una amistad respetuosa en una empresa común, se produce lo que Van Roo llama intereses compensatorios, la búsqueda de amos, el deseo de ser vasallos, el anhelo de encontrar a alguien que nos libere de una vez por todas del cuidado que nuestra vida tenga un sentido. Dostoyevsky entendió hace más de un siglo que la dificultad de nuestra liberación procede de nuestro amor a las cadenas. Amamos las cadenas, los amos, las seguridades, porque nos envistan y también nos evitan la angustia de la razón. Pero en medio del pesimismo de nuestra época se sigue desarrollando el pensamiento histórico, el psicoanálisis, la antropología, el marxismo, el arte y la literatura. En medio de este pesimismo de nuestra época surge la lucha de los proletarios, que ya saben que un trabajo incesato no se paga con nada, ni con automóviles, ni con televisores. Surge la rebelión magnífica de las mujeres, que no aceptan una situación de inferioridad o cambio de halagos o protecciones. Surge la insurrección desesperada de los jóvenes, que no pueden aceptar el destino que se les ha fabricado. Este enfoque nuevo nos permite decir como Fausto: también esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo en mi alrededor, y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Desde el conservar, desde el sentir y pensar de este texto, podemos pensar que vivir es vibrar, pero nuestra sociedad quiere asimilar felicidad con facilidad, quiere hacernos creer, y lo ha logrado en gran manera, que la vida ideal es aquella que no exige esfuerzo, en la que todo aparece confortable, sin cultivarlo y casi sin pedirlo.
La felicidad humana debe incluir el palpitar cotidiano de la relación con la que los otros, con el mundo, aquella relación saludable y equilibrada que hay que plantar, que hay que regar, guardar, superar. La felicidad también está sustentada en la responsabilidad y la angustia que implica el decidir, el respeto por el otro, en el vivir con que el otro, incluyendo está su diferencia. La felicidad no es un estado de quietud y de llegada con el cual todo está dado al alcance de nuestros deseos, como si pudiéramos sumergirnos eternamente en una baba tibia, dulce y dormida que no requiere nada, solo el estar ahí. Por esto podemos pensar que el facilismo, la automatización, el no tener que pensar, que recordar, que buscar, que hacer daño, que arrebatar, imposibilita la facultad humana del elegir y nos convierte a todos en una extensión de la máquina que usa, o quizás la máquina nos usa a nosotros, en unos simples organismos llevados y mareados por la ola mediática del momento, que promete entretenimiento, que promete vía de escape y negación de su propia vida. Esto también convierte a los otros, por ejemplo, en simples listas de envío masivo y también cosificado de cumpleaños, y también de me gustas maquinales vacíos e insuficientes. La gran corriente de la actual sociedad, de cierta forma, propende y alberga contradicciones enloquecedoras. Se promete como la era de las comunicaciones, pero su producto más frecuente son individuos aislados y encerrados, con sus ojos atallados de imágenes y sus oídos saturados de ruido. La propuesta y su logro son deambular conectados a artilugios que se oculten al otro, que niegan al entorno que se vive. Pero la consecuencia mayor es que no solo logran desvincular al otro, sino que alejan de sí mismo a quien depende de sus aparatos. Al estar uno siempre enganchado con aquello que lo entretiene, pasamos a ser un ente automatizado que no tiene tiempo de mirarse a sí mismo. Aún peor, que se aterroriza frente a un momento de silencio, de calma, un sujeto que se siente desamparado y aterrado ante el sosiego y libertad de mirar, de oler, de palpar, de escuchar, de conocer al mundo que está al alcance de su cotidianidad. Para la actualidad no hay momento peor que la del silencio, el de la cama, el de la calma, el del caminar lento. Es una sociedad que incita al desespero, algún tipo de esquizofrenia, y para contrarrestar esto suele que tomar de nuestra humanidad la capacidad de disfrutar del silencio, de buscar un poco de soledad, de cultivar el esperar tranquilo en la fila y en la vida, de desencantarnos de las promesas de paraísos, como aquella ilusión de almacén que quiere hacer creer que la felicidad viene empaquetada en sus artefactos, que perderán vigencia en la promoción de la próxima temporada. De esta forma, Elogio a la dificultad es una entrada a uno de esos tipos de ensayos que uno lee y relee y uno no se acaba de sorprender descubriendo siempre algo nuevo. Zuleta nos habla de cómo imaginamos esa vida que aparece asociada a una vida sin dificultades, pero la cuestión no está en imaginar, sino en la expectativa real de que sea este el clima de la vida cotidiana. Así, esta idea de la felicidad se relaciona en las de seguridad y la de la solución definitiva. Entonces, Zuleta nos invita a cuestionarnos algo importantísimo. El problema no es desear, sino la forma en la cómo deseamos las cosas. Realmente esta reflexión me eriza cada vez que la leo. Me recuerda diferentes momentos y circunstancias en las que una y otra vez aparecen los procesos con sus implicaciones, como son la incerteza, la espera, la vivencia del vacío, la conclusión de que las cosas no salieron como habían planeado. Sí, pudieron haber salido mejor o peor, pero nunca igual, y esto tiene su gracia, cuando uno consigue entregarse a lo incontrolable y descubre que la vida es mucho más compleja de lo que uno se empeñaba a construir.
Pero cuando no se acaba de aceptar el hecho de que las cosas no salgan como uno quiere, las cosas se complican, y es ahí donde Zuleta habla de la relación entre la idealización y el terror, es decir, la idealización de la meta y el terror de los medios que la justifican. Así es como se desarrollan doctrinas, sectas, grupos y sociedades enteras que de forma paranoide se defienden contra toda amenaza para perder el absoluto control de la propia existencia, incluso pues también la de los demás. Entonces recordamos por qué hay quienes caen en las redes de los dogmas, de las sectas, de las promesas políticas, también de las relaciones grupales basadas en la anulación de la propia capacidad de decisión y acción. Y Zuleta nos ayuda como a centrarnos en ese aspecto. Y si ya no hay más nada que pensar, algo se hace cargo de mí, de mis decisiones, de mi capital, de mis emociones, de mi cuerpo. Y a cambio yo entrego mi identidad y entro a ser una parte del colectivo que me salva del riesgo de vivir con angustias y con mis incertidumbres. En este ambiente, la vigencia de normas universales y los conceptos de respeto y reciprocidad dejan de tener sentido. Pero tarde o temprano viene la desidealización, que suele ser otro momento complejo, porque no se trata solo de darme cuenta, sino que se suele pasar al extremo del pesimismo. No se retoma el camino hacia una organización social igualitaria, sino que se suele adoptar una forma de nuevo perversa y de nuevo que se trate de una relación individualista. Por eso la propuesta de este gran filósofo entonces no es simplemente como a la idealización de la felicidad con su consecuente desidealización, ni a la renuncia de toda participación colectiva. Su propuesta se encuentra en este mismo fragmento que nos invita a conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo fácil deja de tener valor. Lo que no exige, no cuestiona o no nos impulsa el desarrollo no sirve en este contexto. En esta línea, entonces tampoco sirven las justificaciones por las que no se hace lo que hay que hacer, y mucho menos las que evitan cualquier indicio de autocrítica. Por eso frases como es que para ti es más fácil porque tienes tiempo, en cambio yo no, o es que yo tengo hijos y no me puedo mover, o es que yo soy inmigrante y no tengo las mismas oportunidades, son dentro de su realidad excusas utilizadas para justificar la propia insatisfacción. Esta es una de las frases finales del ensayo y que realmente me gusta especialmente porque traza ciertas líneas y deja abiertas otras puertas y reconoce los avances conseguidos. Y es la que habla acerca del pesimismo, el pesimismo de nuestra época y de la lucha, de lo insensato no se paga con nada, ni con automóviles, ni con televisores. Sí, ese fragmento es el mismo que nos invita a reconocer los avances conseguidos. Me alegra mucho haber encontrado y compartir este ensayo de Stanislao Zuleta, que ha sido realmente y puede servir para todos nosotros uno de los pilares en el desarrollo de una formación